bienvenidos a todos al Museo Municipal de San Roque y un poco quiero presentar esta actividad dentro del contexto de las líneas de trabajo que estamos haciendo actualmente en el museo. En primer lugar, en el museo estamos haciendo una línea de trabajo con actividades dedicadas a los menores para que los niños desde jóvenes pues comprendan un poco la importancia que tiene el pasado de Cartella en el contexto de la comarca y también para que los menores pues comprendan también cómo se funciona con otras culturas en otras épocas, cómo se vivía. Dentro de esas actividades tenemos talleres que estamos haciendo los fines de semana. El museo abre el primer fin de semana de cada mes. Todos los primeros fines de semana hacemos una actividad. Excepcionalmente este mes la actividad es este fin de semana, porque cogía la Semana Santa y la actividad era una actividad infantil que no cuadraba con las actividades del momento, ¿no? Entonces, excepcionalmente, sábado y domingo de este fin de semana estamos abiertos. Y la actividad es un día en la antigua Roma para niños, es una actividad que ahora está en las plazas agotadas. Con posterioridad, a través de la página del museo, iremos anunciando las siguientes que tenemos ya para mayo. Para seguir todas las actividades que hacemos en el museo, podéis seguirnos a través del Facebook y también en la puerta os voy a dejar un folio en el que podéis poner vuestro email y yo os mando la información de todo lo que hacemos. El museo tiene dos secciones, que es la sección Cartella y la sección Ortega Bru, que están en el Palacio de los Gobernadores y estamos alternando actividades en una parte y en otra. Así que siempre van a llegar actividades de las dos cosas, ¿no? Relativas a Ortega Bru y relativas al mundo de Cartella. Por otra parte, también estamos haciendo otra línea de investigación que es relativa a la accesibilidad en el museo para que todas las personas tengan realmente, que tienen este derecho de poder venir al museo, y estamos trabajando en un proyecto con tecnología 3D para que personas invidentes puedan venir al museo y tocar una serie de piezas que serían réplicas y a través del tacto conocer un poco estas obras que tenemos aquí, tanto las de aquí como las de Ortega Bru. Y por último, pues también tenemos una línea de trabajo que es para adultos, una línea en la que se encuadra esta actividad, que vendría a ser pues para aquellas personas que tengan intereses culturales, intelectuales y que quieran comprender más sobre Cartella. Queremos que el museo tenga usuarios que vengan con frecuencia a aprender de las cosas que hay en el museo, porque las piezas que están en el museo no es algo muerto, no son piezas que están ahí y tienen un significado y ahí se queda, sino que hay mucho que aprender y mucho que saber sobre las piezas. Entonces, sobre el contenido que tiene el museo, es un contenido muy amplio y que se puede desarrollar de muy distintas formas. Y también se está investigando muchas cosas, que sobre todo en el pasado de romano, pero en el mundo de Ortega Bru, pues ya la investigación hay cosas que hay que aprender, ¿no? Lo que hemos descubierto este año de algunas de las piezas que teníamos, historias de las piezas, pero en el mundo de Cartella, en el mundo romano, pues hay muchísimo que se está excavando. Este año han venido investigadores que están con el tema de la epigrafía. Entonces, pues queremos un poco darle contenido a todas estas piezas que tenemos en el museo. Este libro, esta presentación de este libro de Cortijo de Rocadillo, pues viene un poco de la mano de que en el museo tenemos dos piezas de Cortijo de Rocadillo, que son piezas por las que mucha gente pues pasa de largo y que me parece bien muy interesante que os fijéis cuando acabe la actividad y podéis ir a verla. Una está arriba, en la primera planta, es un escudo de armas que estaba empotrado en la puerta del cortijo, que espero que explicarlo, si no pues preguntaré porque tengo bastante interés en esa pieza. Y también tenemos en el patio una parte de la cancela del cortijo. El cortijo de Rocadillo tiene una larga historia que Juan Manuel Ballesta pues, nos va a adentrar en ella y que él ha trabajado en su libro. Que hoy vamos a presentar. Margarita García Díaz nos va a presentar a Juan Manuel. Bueno, pues yo la voy a presentar a ella brevemente. Bueno, pues ella es licenciada en Historia y Arqueología y fue la coordinadora del enclave arqueológico durante 7 años. Y también se ha dedicado a la enseñanza y actualmente pues, está vinculada al desarrollo de actividades pues, más relacionadas con el mundo de la memoria histórica y con la cultura en general. Y bueno, pues yo creo que ya con ellos dos os dejo para que podamos aprender mucho sobre esta historia del cortijo, y yo creo que es algo bastante interesante, una historia de la que se habla poco y como os digo, después tenemos un tiempo para dar un paseo por el museo y ver las piezas. Bueno, muchas gracias por estar aquí los dos. Gracias a ti. Muy bien, pues buenas tardes.
Y nada, para mí siempre es una satisfacción hablar de Cartella, aunque en este caso hablemos de una Cartella muy moderna. Pero el Cortijo del Rocadillo se superpuso, ya saben que en arqueología se van superponiendo las culturas una encima de otras y bueno, pues el Cortijo del Rocadillo permaneció ahí durante bastante tiempo. Juan Manuel vino a verme hace ya bastantes años a Cartella y me dijo: quiero estudiar el Cortijo del Rocadillo. Yo me quedé bastante sorprendida, pero bueno, pues empezó sus pesquisas y aquí las tenemos ya convertidas en libros. Y yo soy un poquito pesada y quiero aprovechar esta ocasión para recordar que Cartella todavía está ahí esperando que le demos más empujoncitos, ¿eh? Porque bueno, se ha contratado la guía, pero seguimos sin tener nadie al frente, ningún arqueólogo, ningún técnico, ninguna persona capacitada para poder gestionar el yacimiento. Bien, pues vamos a centrarnos en el libro, ¿no? El libro El Cortijo del Rocadillo en la ciudad de Cartella. Y bueno, Juan Manuel recoge en este libro los frutos de muchos años de búsqueda y de recuperación de documentos y de datos referidos al cortijo, un cortijo que permitió que la vida siguiera latiendo en el antiguo solar de Cartella. Y a mí siempre me sorprendió, ¿no?, que ante la magnitud de la historia de la ciudad y de sus imponentes arquitecturas, pues a mí me resultó al menos curioso que alguien se fijara en lo que para mí eran modestas instalaciones como las del cortijo. Y bueno, pues eso es lo que ha hecho Juan Manuel, se ha fijado en esas instalaciones más modestas, ¿no?, ya que la casa y sus dependencias, como la era, el pozo, la gañanía, muchos de estos elementos están todavía visibles cuando vamos a Cartella. Bien, pues todos estos elementos guardaban también muchas páginas del discurrir del tiempo. Y es que lejos de la destrucción de la ciudad que todos conocemos, el cortijo y sus actividades convivieron con las ruinas y Juan Manuel ha localizado documentos desde el siglo XVI, en unas fechas anteriores a la construcción de la torre que toma el nombre del Rocadillo y es la Torre del Rocadillo que todos conocemos, la que está más próxima a la playa. Es decir, que Juan Manuel se retrotrae cerca de 500 años, es decir, cerca de medio milenio, un tiempo en el que se sucedieron generaciones de gente trabajadora que intentaban sacar provecho a una tierra que guardaba tesoros escondidos y por la que pastaba el ganado, deambulando entre sillares y muros, visitando los edificios que aún estaban en pie, como las gradas del teatro o los lienzos de las murallas. Y bueno, pues esa vida siguió ahí y es lo que Juan Manuel recoge en este libro suyo. En este libro encontrarán de forma minuciosa detalles de los propietarios, las herencias, las compras, las ventas y un sinfín de transacciones que tuvieron lugar, comportando una información rigurosa y contrastada a partir de evidencias históricas, ya que Ballesta ha buceado en numerosos archivos, también aparecen los archivos que ha consultado en el libro, también los pueden ver, para localizar toda esta información, y ha desempolvado miles de escritos para poder reconstruir las vicisitudes por las que pasó esta esquina del mundo, que un día, pues como ya saben, fue la primera colonia latina fuera de la península italiana. Yo les garantizo que son muchas y diversas, al igual que los personajes que de una u otra manera intervienen en los acontecimientos. Algunos son anónimos, otros son ilustres. En el Cortijo del Rocadillo ha habido sanroqueños, gibraltareños y sanroqueños ilustres y muy conocidos, y todos ya, por tanto, reconocidos en la memoria gracias a la obra que ha escrito Juan Manuel Ballesta. Así que yo solo puedo agradecerle a él, a Juan Manuel, su enorme trabajo y animarles a que lo lean para conocer un poco mejor el pasado, ese pasado del que todas y todos quienes vivimos en la actualidad provenimos. Así que, Juan Manuel, cuando tú quieras.
Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a César Aldana su invitación como coordinador de cultura de este ayuntamiento para que pudiera dar a conocer mi libro. Mi agradecimiento a Alicia Ramos González, también del equipo de dicha delegación, quien me ha dado toda suerte de facilidades para que podamos celebrar esta presentación. Y previamente hacía posible que el correspondiente cartel llegara a personas interesadas. Gracias, como no, a los aquí reunidos. Cuando me planteé a quién encargar el prólogo, enseguida pensé en Margarita o Margara García Díaz, no solo por su condición de licenciada en Historia y profesora de instituto, sino además por haber sido arqueóloga coordinadora del yacimiento de Cartella. Su amistad y amabilidad hicieron muy fácil que mi petición fuera aceptada por ella como prologuista, así como lo ha sido posteriormente en su aceptación para la presentación en el Museo Cruz Herrera de la Línea y para acompañarnos hoy. Debo confesar que me siento muy complacido. Yo, que tantas veces he estado entre el público como alumno o asistente a los cursos de verano, por verme ahora en este lado de la mesa. Y además, en este lugar tan a tono con el tema que hoy nos convoca. Solo se me ocurre un sitio mejor, pero totalmente imposible. El mismísimo Cortijo, sujeto y objeto de esta charla. Contrasta la extensa publicación disponible sobre la ciudad de Cartella y el olvido casi absoluto de un cortijo, el Rocadillo, asentado encima de la ruina de la zona más noble de dicha urbe. El presente trabajo ha pretendido rescatar la memoria de esa finca, cuya casa fue derribada y parte de sus terrenos expropiados. Le damos. ¿Este? No, pero espérate, aquí siguiente. Perdón. El dibujo de la portada del libro está tomado de la fotografía que hemos visto antes, que no quise utilizar por las dificultades para conseguir el permiso de reproducción. Tal limitación me ha impedido, como señalaré más adelante, el uso de algunas de las imágenes aquí expuestas. Abro un pequeño paréntesis para detallar los numerosos pasos necesarios con respecto a la editorial para la confección de cualquier libro. En este caso lo ha sido con Imagenta, empresa de Tarifa que, por cierto, ya cesó la actividad. Como en toda negociación, las dos partes han de ceder respecto a sus intereses,
pues caso contrario sería una imposición. Ahí ven todos los pasos que está uno obligado, y debo decir que he quedado suficientemente satisfecho con dicha empresa. Y lo cual no siempre es fácil, porque en mi experiencia de los libros ya editados, puedo decir que no siempre queda uno contento con el tema de la editorial. Lo que allá por 2006 no aspiraba a ser, sino un artículo para una revista, fue haciéndose más y más extenso hasta tomar forma de libro. 2 motivos hubo para la elección de ese tema: la esperanza de que la finca hubiera pertenecido a mis antepasados, lo que no se cumplió, y la certeza de que sobre la misma apenas había nada publicado. Lo que puede verificar, pero ¿qué podía yo aportar en un enclave donde habían trabajado tan prestigiosos especialistas y donde el estudio arqueológico del Cortijo se hacía casi imposible por la falta de restos del mismo? Malgara me aconsejó que me dirigiera a la Delegación Provincial de Cultura. Por cierto, que la carta la incluyo al principio del libro, para comunicarles que mi trabajo sería de carácter histórico y no arqueológico. Y así lo hice. La carta que dirigí a todos los organismos, como he dicho, estaba implicada. También es verdad que al final sí he incluido algún capítulo desde el punto de vista arqueológico. Me parecía imprescindible. Algunos historiadores y escritores no han podido contener su emoción ante las viejas y nobles ruinas cartellenses. Sin embargo, ninguno ha sentido mayor curiosidad ni el menor aprecio hacia esta singular hacienda, no por más próxima en el tiempo, menos digna de estudio y veneración. Sirva el presente trabajo como muestra de ambas inquietudes. Tengo un amigo quien, sabiendo de mi pasión por este tema, me llama Marqués del Rocadillo. La verdad es que es un título sonoro, pero se ve que todavía no he hecho méritos suficientes para que se me conceda tal marquesado. La gañanía y la cancela de entrada que tenemos en el museo, vistas por 2 observadores muy diferentes. A la izquierda, según foto del Museo Arqueológico de Sevilla, un investigador entre los cimientos del templo romano da la espalda a la arquitectura más moderna. A la derecha, en el dibujo de J. Bermejo, las ruinas quedan ocultas por el vergel y la fachada principal de la Casa Lo Cortijo luce en todo su esplendor. Aquí incluso se han ido amontonando sobre la fachada los cantos extraídos para hacer visible la escalinata del templo republicano y tumbas tardorromanas. La casa ya estaba abandonada y la invasión industrial de la bahía empezaba
sus estragos. Como podemos ver al fondo a la derecha, ya las chimeneas de las fábricas. La entrada daba directamente al patio, que hacía de distribuidor de las distintas estancias. El arco de medio punto en ladrillo visto estaba surmontado por un escudo de armas tallado en piedra arenisca, escudo al que ya se ha mencionado Alicia y que se conserva en este museo, que a continuación veremos con detalle, y por un coronamiento que parece influenciado por el barroco andaluz. La cancela de hierro, que ha llegado hasta nuestros días, es de 1888. Corresponde a una obra naturalmente muy posterior al principio del cortejo. Pues ahí tenemos el escudo heráldico, que consta de dos partes o dos cuarteles. En el de la derecha, una torre sumada de guerrero provisto de espada y coronado con 2 estrellas, perteneciente a la familia de Martín Miguel Quemado de los Reyes. En la izquierda, o segundo cuartel, una banda real de oro con sus bocas de sierpes. Correspondería al linaje de Magdalena Mateos Izquierdo. En la cimera, parte superior del escudo, el yelmo mirando hacia el lado diestro y con la visera levantada, dejando ver 3 rejillas. Es propio de los antiguos hidalgos. Hay 2 errores que contradicen las normas de la heráldica. No aparecer una división vertical entre los 2 apellidos y haber esculpido las 2 estrellas justo en el lado equivocado. Esto a mí me produjo una dificultad enorme porque no acertaba a ver qué estaba ocurriendo ahí. En cuanto a la fecha, se plantea la hipótesis de que fuera hacia 1740, tras el matrimonio en 1337 de José de los Santos de Izquierdo con Isabel Chamizo Maldonado, heredera del cortijo. Todavía la fachada sur estaba en pie y una vez excavada la escalinata de acceso al foro romano, se aprecia la rampa que conducía a la entrada de la casa Cortijo. Esta foto en color, parecida a la anterior, se ve la cubierta con tejas árabes y los ventanucos de uno de los andenes. El pozo con cúpula en el patio y abrevaderos aprovechando anillo de columnas. Ya no queda nada de lo anterior, solo el pozo y el empedrado del patio. La casa la había construido Bernardo Sáez Martín, compañero del arqueólogo Julio Martínez Santolaya, en terreno privilegiado, por compra al propietario de la finca matriz. Los trabajadores se afanan en preparar la tierra para lo que sería un jardín influenciado por la arqueología romántica inglesa. En la orilla del mar sobresale el roquedal que da nombre al rocadillo y a la torre.
ver aquí distintos lugares que llevan el topónimo del Rocadillo. Lo de Roquedal habría que ponerlo como fecha desconocida. Es cierto que ya se llamaba el Rocadillo, al menos en 1557, como caladero de pesca, que por cierto era el mejor de la bahía. Como cortijo ya se puede hablar de él desde hacia 1565, la torre de 1558, el surgidero, o sea, fondeadero de buques, está documentado en 1663, pero posiblemente mucho antes, en tiempo de los romanos, y la casa cortijo antes de diciembre de 1771. Esta es una vista aérea de la finca, ya rodeada por la refinería y con una consolidada barriada de Guadarranque. La ciudad de San Roque se ve al fondo. Debo decir que lo que hoy es barriada de Guadarranque era propiedad del cortijo, por una serie de, digamos, de faenas que le gastaron a los distintos propietarios, se fueron asentando ahí, pero de una manera totalmente irregular. Entre otros, donde se ubica el que era cuartelillo de la Guardia Civil. Es decir, yo llego y aquí me quedo. Así surgió la barriada de Guadarranque, pero eso era el cortijo del Rocadillo. Esta es una vista, me ha gustado incluirla porque es espectacular, con una lente especial, ¿verdad? Donde se aprecia la desembocadura del río, la playa, la barriada de Guadarranque y el resto de la finca. La finca lindaba con el río hasta su desembocadura a lo largo de 600 metros. Eso desapareció hace mucho. He saltado eso. Sí, gracias. Gracias. En esta tabla se detallan los nombres y dimensiones de cada una de las fincas que en 1853 conformaban el Rocadillo, con un total de 187 fanegas. Esto viene a ser como unas 21 hectáreas, es una finca bastante extensa. Esta medida agraria difería mucho de unos lugares a otros. La denominada de fanega de puño o de sembradura equivalía a la superficie necesaria para obtener una fanega, que son 43 kilos de trigo. Al admitir distinta cantidad de simientes según la calidad del suelo, daba lugar a diferentes equivalencias. En nuestro caso, si dividimos las 123 hectáreas del total de la finca por las 187 fanegas, tendríamos algo menos de 6.600 metros cuadrados por fanega. La superposición de la casa cortijo a la cimentación de la ciudad romana no era significativa ni hubiera impedido el estudio de esa última. Se trata de arranque de muros pintados en verde en el plano de época imperial, próximos al foro. Seguro que hoy en día no se hubiera derribado lo más moderno. Ese es un mapa topográfico, parcelario, del año 1949. Está a escala 1:5000 y se conserva en el Instituto Geográfico y Catastral. Nos situamos ahora en el año 1965. Una prospección arqueológica en la zona del proyecto de urbanización, que es la zona A,
y en los terrenos para una refinería de petróleo, zona B. El primer proyecto se calificó como atentado grave contra el patrimonio artístico e histórico. Sin embargo, no se tuvo la misma sensibilidad cuando se demolió la Casa Cortijo. En cuanto a la petroquímica, el dictamen no pudo ser más benévolo. Leo entre comillas. Puede ser perfectamente factible conservando la necrópolis de la parte sur y la fortaleza medieval. La zona en marrón es el área intramuro de la ciudad antigua. En realidad, lo único que se pudo salvar. El recinto arqueológico de Cartella tiene una extensión aproximada de 23 hectáreas, frente a las 123 del Cortijo. En cuanto al pozo, esa medición la tomé yo un mes de agosto. Seguro que si se limpiara el fondo del mismo, se encontraría algún vestigio interesante. Ahí pongo los 600 metros de lindero con el río, que ya he mencionado. Añado los 1.500 metros cuadrados construidos que tenía el Cortijo. El patio, que es el foro, mide 900 metros cuadrados. Y digo lo de la superficie del pozo, es decir, desde el brocal hasta donde había la lámina de agua ese mes de agosto, eran 12 metros. Este es el cruce del río Guadarranque, la foto de la izquierda en 1909 y la de la derecha en 1960. La barca seguía siendo la misma, y no sé si alguno de ustedes la recuerda, abandonada ahí en el camino que lleva precisamente a la margen del río. Cuando yo era pequeño la había visto ahí, ya inservible, claro. Esta es una choza Ventorrillo, la fotografía es de 1870, al pie de la barca del Guadarranque, en la margen izquierda del río, que era una parada obligada de los cazadores de la Calpe Han gibraltareña. Fortín en el lindero suroriental de la hacienda, utilizado como almacén de material arqueológico. Otro de los fortines, este en zona elevada, que permite observar el roquedal que, como he dicho antes, dio nombre, entre otros lugares, al Cortijo. Y ya para terminar, diré, pregunto, ¿acaso sus muros isolados no son los mismos materiales que los de la extinta ciudad? ¿Por qué son hoy escombrera olvidada? Afortunados los que trazaron, construyeron y vivieron ese casar de privilegio. Envidia de cualquier anticuario, donde no cabía dar un paso sin hollar las huellas de la antigüedad, donde las nuevas simientes prosperaban entre rancios cimientos. La tierra cosechaba monedas milenarias y hasta los gañanes tenían por tábula un cincelado canto y las bestias usaban esculpido abrevadero. Os voy a pedir que, puestos en pie, leamos en voz alta estos versos.
estos campos de soledad, mustio collado, fueron en un tiempo Cartella famosa, y no una y muerte silenciosa. Muchas gracias.